Cuando no usamos el artículo determinado, bueno, pues el nivel de importancia de no usar el artículo es un equivalente al 70%. Esto significa que no utilizarlo sí va a ser muy importante a tomar en cuenta. No usar el artículo, pero recordemos, en español es una estructura determinante. Mi tendencia a utilizarlo va a ser muy alta. Y como veremos más adelante cuando estemos dando tips de cómo entender un poco más o mejor a nuestro cerebro, iremos viendo que esto muchas veces nos sabotea. Veámoslo también como un ejercicio neurocognitivo. Prestarle atención a las veces que utilizo el artículo, a las veces que utilizo el artículo, como vimos en los ejemplos en un principio. Entonces, la importancia es muy alta, 70%, no usar el artículo. Y veamos qué nos dice. No utilizamos el artículo cuando hablamos de algo en general. Desde aquí ya tenemos una idea clara, va a ser un elemento no determinante dentro del inglés. Como les decía en un principio, desde el simple hecho de que tengamos descrito que no se utiliza cuando hablamos de manera general. Hagamos una pausa y veamos esta lógica. Si me está diciendo que es cuando hablemos de algo en general y la conversación de dos o más personas siempre es hablar de las generales, significa entonces que en inglés esto no va a tener presencia, porque me está indicando no se utiliza el artículo cuando hablamos de algo en general. Y aquí está el primer ejemplo. I like ice cream. En español, me gusta el helado. Math is difficult. Las matemáticas son difíciles. Y aquí entonces vemos este ejemplo. Me gusta el helado. Aquí, este ejemplo es muy coloquial. Tenemos esto, los hispanos, el helado. También pusimos otro ejemplo, la mayoría de la gente, la próxima semana. Estos son artículos, pero aquí sucede algo muy interesante. Usted que me está viendo, si ha tomado un programa de inglés, el que sea, puede ser incluso de la escuela, le enseñaron algo como la próxima semana y le enseñaron también una preposición next, the next week, y así se lo enseñaron. Eso es correcto dentro de la parte de estructura gramatical en lo escrito. No es que esté incorrecto, pero nunca nos aclararon que esto es para un inglés escrito, repito, no para un inglés hablado. ¿Por qué? Porque en lo didáctico solamente se están enfocando en la forma de escribir. Por eso es de que tengo cierto conocimiento, más o menos me acuerdo, pero no logro determinar, no logro concluir, ni mucho menos conectar con lo lingüístico. Cuando me hablan o cuando escucho hablar a personas nativas, no representa lo aprendido o lo estudiado con lo real. Es por esto que estos ejemplos de next week no está incorrecto, es correcto, solamente que no lo voy a escuchar. Y si el cerebro espera el artículo the next week, usted va a escuchar next week. See you next week. See you next week. See you next week. No, es see you the next week. Ya aquí es un elemento de fracción de segundo, pero si sumamos fracciones de segundo más fracciones de segundo entre los espacios de la comunicación hablada, se hacen muchísimos segundos y es por eso la velocidad que se percibe al momento de escuchar a un nativo. No estamos diciendo, aclaramos, no estamos diciendo que este es el único elemento que lo genera. No, iremos descubriendo más, pero es fundamental para los hispanos. Por eso la insistencia de no demeritar ningún proceso y prestarle mucha atención, no al inglés, sino en el español. Que yo detecte estos usos de mi español para que yo empiece a distinguir
cuándo agregarlo o cuándo omitirlo. Y aquí viene una sugerencia de la neurociencia y que yo de manera personal suelo hacer. Ante la duda, preferible eliminar el artículo y el mismo cerebro dentro del proceso, ya con la atención puesta en ello, le irá determinando junto con los ejemplos y con todo el entrenamiento, determinando cuándo sí y cuándo no. Esto también nos va a ayudar a eliminar también una pregunta que no aporta, no ayuda, porque simple y sencillamente no tiene solución. ¿Y cuándo utilizo tal cosa y cuándo no? Noam Chomsky es muy claro en su afirmación. No hay tal respuesta ambigua que solucione, que es la siguiente. Según el contexto. Según el contexto. Pero, ¿y cómo defino cuál es el contexto correcto o el incorrecto? Segundo, el cerebro no entiende por contexto. Todo es a bote pronto. Cuando yo hablo, no pienso o hablo. Por esto es que este entrenamiento es que yo vaya observando y voy a estar implementando este pensamiento bilingüe. ¿Por qué? Porque no tengo un ambiente en el cual todo el mundo esté hablando inglés. Como no lo tengo, tenemos que bombardear al cerebro con estos conceptos precisos y sobre todo que están sustentados, estudiados y perfectamente descritos. Entonces, no me voy a enfocar en the next week. Most people. Next week. See you next week. Most people think that learning English is so important, but there are many people who... Y estos ejemplos que les estoy colocando va junto con el del helado. I like the ice cream. No, I like ice cream. Y listo. Por el momento no nos estamos enfocando ni en velocidad, ni en pronunciación. No, estamos en el artículo. Observar el artículo. Y aprovecho también para comentar algo. El tema de pronunciación lo vamos a ver más adelante. Y le apuesto que no va a ser nada de lo que hasta el momento conoce. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba enseñado hoy la neurociencia lo ha eliminado con nuevos conceptos. Entonces, por el momento, no nos enfoquemos que la pronunciación y que la lengua y que... No, ahorita es el no uso del artículo. Continuamos. 2. No se utiliza el artículo con instituciones y modos o medios de transporte cuando estamos hablando en general. Nos gusta la escuela. We like school. Voy al trabajo en tren. I go to work by train. Van a la iglesia los domingos. They go to church on Sundays. Y aquí tenemos otros que son muy buenos. Van a la iglesia. Por poner un ejemplo, van al hospital. They go to hospital. Van a la iglesia. They go to church. Van a la escuela. They go to school. Listo. Eso es todo. They go to the school. Ya se prolongó. Ya estoy hablando español versión inglés. Y nosotros no queremos hablar español versión inglés. Queremos hablar español cuando toque hablar español. Inglés cuando toque hablar inglés. Entonces repetimos y posiblemente les sea un poco molesto, pero vamos a insistir muchas veces. El no uso del artículo será determinante en su comunicación. Será determinante en el que usted sí pueda empezar a conectar a hablar inglés. Y de verdad es una recomendación muy puntual. We like school. We like university. I love college. I go to work by train. Y en el tema de los días. En español tenemos artículo para los días. En inglés no. Tenemos preposición, pero eso será un tema cuando veamos las preposiciones. Desde la óptica de la neurociencia, el cómo el cerebro interpreta estructuras gramaticales, muchas veces al no verlo en el cómo se aplica, es decir, desde lo cognitivo, se vuelve complejo y muchas veces ni siquiera sabemos lo que decimos y por eso el cerebro nunca se atreve a hablar. Continuamos. 3. El artículo no se utiliza con nombres de ciudades ni nombres de lugares en general. De nuevo, me está diciendo no se utiliza el artículo
con nombres de ciudades, ni con nombres de lugares en general. Ciudades en general, lugares en general. Bueno, pues esto es de lo que generalmente hablamos, de generales. Entonces, empezamos a ratificar lo que la neurociencia ha descubierto con estos estudios. Si se habla en generales, entonces lo tengo que omitir en inglés. En español, recordemos, si es una estructura determinante. En inglés, no. No lo utilizaremos con nombres de ciudades en general y tampoco con nombres de lugares en general, aunque hay algunas excepciones. Otro de los grandes descubrimientos de la neurociencia, esto todo basado en los estudios del lingüista Noam Chomsky, que fue quien afirmó, y hoy ya se comprueba, que el inglés es el único idioma que vive en total anarquía. Esto significa que no hay una regla estricta, no hay un ente regulador, no hay la Real Academia de la Lengua Inglesa, no existe, existe la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, pero no existe esto en inglés. Hay ciertas universidades de referencia, como lo es Oxford, en Cambridge, y en los Estados Unidos Stanford, pero de ahí en fuera que sean entes reguladores que diga que lo correcto o lo incorrecto, no hay incorrecto, no hay este ente regulador como sí lo existe en español. Solamente hay sugerencias de comunicación y sobre eso contextos en estudio. Eso es todo. Por lo tanto, siempre en inglés van a haber excepciones. Por eso la crítica de la neuroeducación sobre los procesos de gramática y estructuras base. ¿Para qué colocar exámenes basado o tomando parámetros con los cuales no tienen nada que ver con lo que es la realidad de la lengua de este idioma? Entonces, el tema excepciones siempre lo vamos a tener en inglés. Y usted se preguntará, Toño, ¿y esto de qué me sirve? Pues sirve de muchísimo. Es decirle a nuestro cerebro, espérame, no te angusties en hacerlo mal, no hay regla, hay anarquía. Y le adelanto, en la pronunciación está peor. Pero eso lo veremos mucho después. I went to Lake Titicaca. Fui al lago Titicaca. She lives on First Street. Vive en la calle. No se utiliza el artículo para las calles. En la calle de las Flores. En la calle de las Flores. Hay ciudades donde no se tiene nombre, no tienen nombre las calles, tienen números, sobre todo en México o en el sureste de México, donde no tiene tanto un nombre, sino que tiene un número. En la y el número. En inglés no. En inglés es on, nombre o número, street y listo. No utilizamos el artículo. Continuamos. 4. No vamos a utilizar el artículo cuando nos referimos a la televisión, las horas de la comida, los días de la semana, la hora, los meses del año, las estaciones o incluso los mismos años. ¿Algo más? Prácticamente con estas indicaciones queda más que claro que entonces el artículo en inglés pues como que pues casi para nada se utiliza. Veámoslo de nuevo. No se utiliza cuando nos referimos a la televisión, las horas de la comida, los días de la semana, la hora, los meses del año, las estaciones o los años. Continuemos con los ejemplos. I don't like to watch television. Por lo general es I don't like to watch the television or the TV. Aquí hagamos una excepción también. El tema del nombre televisión o TV or television ya se ha sustituido por screen, que es pantalla. Entonces hacemos referencia a la pantalla. Pero cuando nos referimos al dispositivo, pero ya se ha quedado de manera colectiva que es una televisión. Muchas personas de repente se preguntan, no, pues es que las televisiones ya ni se conocen como tal. Bueno, pantallas, pero no voy a decir vi una película en mi pantalla. Todavía tenemos este uso de la palabra de televisión o TV, en inglés igual. Entonces, por eso destacamos este ejemplo, TV. Y si voy a hablar de mi servicio de streaming, entonces voy a decir buy.
y en el servicio de streaming. Ejemplo, I don't like to watch movies by Netflix or by Amazon Prime or Disney Plus or Star Plus or any other o cualquier otra. Así que cuando yo hable de esto, lo tengo que expresar de una manera que no esté integrado el artículo. Si no me pega algo, lo más seguro es de que esto vaya a tener una preposición, pero repetimos, eso será más adelante. Por el momento es el no uso. Siguiente ejemplo. I have an appointment on Monday. Tengo una cita el lunes. No decimos the Monday, es on Monday. We breakfast at 9 a.m. Comemos el desayuno a las 9. Solamente es we eat breakfast at 9 a.m. Listo. Eso es todo. No hay el desayuno a las, es breakfast at la hora y eso es todo. Los no uso son muy importantes. Recordemos que tiene un 70%. Bueno, pues ya vimos los no uso del artículo the. Es muy importante tomar en cuenta los no usos del artículo, pero debe destacar que esto lo vamos a hacer desde el español, no tanto en el inglés. Posiblemente no tenga yo el control de esto en este momento en donde me encuentro en mi inglés. Y si yo ya tengo alguna comunicación en algún viaje, por alguna escuela, por alguna situación, detectar este uso y nos daremos cuenta que suena más a español que a inglés. Y esto tiene que ver con todo el proceso cognitivo. El no usarlo empieza a aumentar nuestras posibilidades de poder identificar de manera automática, cognitivamente, cuándo generar un proceso gramatical, cuándo aplicar una estructura y cuándo no. Por el momento es todo. Sigamos practicando con los Williams, porque se está acercando ya una misión que va a ser nuestro primer desafío, cognitivamente hablando. Así que nos vemos pronto. Chao.